doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes y muchas felicidades. Que sea Muchas hoy y gracias. muchos más, Joaquín, llenos de felicidad cerca de tu familia tan querida, de todos los tuyos y tantos que te queremos. Hoy hablaba con un primo, que por cierto es locutor, me decía, oye, si tienes oportunidad, se llama Jorge Castillo, felicítame también, lo hago aquí al aire a Pues muchas Joaquín. gracias. Muchas felicidades. Dale las gracias de mi parte. Con Y mucho vamos gusto. a la realidad, mi querido José Antonio. ¿Hoy qué traes? Joaquín, traigo un tema de una cualidad que es hoy pues muy valorada por todos, inclusive yo te diría que es una cualidad que muchas de las personas valoran más en los demás, hacen atractivas a las personas y sin embargo escasea, Joaquín. Y me refiero a la sencillez, una cualidad de personalidades maduras que sin duda son las que muestran que no hay un doblez y por otro lado, pues que en muchas ocasiones por la circunstancia actual, la estructura social, las personas suelen alejarse de ella. Intentamos muchas veces cubrir las cosas y no ser sencillos. La sencillez sin duda es una cualidad de la grandeza humana. De acuerdo con la palabra de dónde viene, el latín, la etimología de la palabra sencillez viene de singulus, que singulus quiere decir uno por uno, o sea que lo que uno muestra es lo que uno es. Esa cualidad es precisamente la que de una forma demuestra cómo somos nosotros. El diccionario de la Real Academia, cuando habla de sencillez, la define como aquello que no ofrece dificultad, que no tiene artificio ni composición. Pero hablando de las personas específicamente, dice que carece de ostentación y adornos, o sea, que se muestra como es. Esto nos lleva, Joaquín, a señalar que la sencillez de alguna manera es mostrarnos sin doblez como somos frente a los demás. Pero no hay que confundir, y por eso conviene hacer algunos análisis de la sencillez, no hay que confundirla tampoco con una naturalidad mal entendida. Si decimos que la sencillez es consecuencia de la madurez, valdría la pena solamente recordar que el proceso de madurez en las personas pasa por tres etapas, tres pasos fundamentales para la madurez. El primer paso es el conocimiento de uno mismo. Las personas nos conocemos a nosotras mismas cuando hacemos un análisis exhaustivo, cuando nos vemos frente al espejo. Y de ese conocimiento, si lo hacemos, muchas personas no se detienen a hacerlo en la época actual. Una vez que lo hacemos, viene la etapa difícil, muchas veces en la vida, que es la aceptación. Muchas de las cosas que tenemos, nuestras cualidades, nuestras circunstancias, puede que no nos gusten. Cuando vemos el espejo, puede que hay cosas que pensemos que nos gustaría que fueran diferentes. Pero la aceptación de ellas es un gran paso. De hecho, el paso de la madurez es la aceptación. Cuando nosotros ya nos conocemos y nos hemos aceptado, vamos a una tercera etapa. Y aquí es donde está el tema de la sencillez y cómo hay que entenderla bien. Si yo me conozco, paso número uno, paso número dos, he logrado aceptarme, pues no se trata de que porque me acepté, me deje siendo lo que soy, sino que busco ser lo mejor que puedo ser. Y eso precisamente es lo que nos hace maduros. Trabajar, luchar en la vida para ser la mejor versión de nosotros mismos. Esa versión que no significa afectarse, ser distintos, disimular, que eso es lo contrario de la sencillez, sino siendo lo que soy, ser lo mejor que puedo ser. Y esa es la sencillez bien entendida. La sencillez, Joaquín, por otro lado, es una característica esencial de la elegancia, porque la estética, en todos los puntos de vista, tiene que ver con eso. La sencillez es simpleza. Una persona que destaca por su elegancia, que llama la atención, regularmente es una persona no afectada, es una persona sencilla. Y también conviene decir que el concepto no hay que confundirlo con la humildad.
La humildad y la sencillez sin duda son dos cuestiones, dos conceptos que están íntimamente relacionados, pero mientras que la sencillez es una cualidad que se da de forma automática, digamos, en las personalidades que han logrado el proceso de madurez, la humildad es una virtud. Una virtud se refiere a un ejercicio continuado de un hábito que tiene que ver con el hecho de saber quiénes somos. Están íntimamente unidas, pero no es la una la otra. Y hoy estamos hablando precisamente de la sencillez. La sencillez, Joaquín, es difícil que se dé en la época actual. Es difícil que se dé sobre todo en los seres humanos. El ser humano, a diferencia de los animales y de otros seres inanimados, es el único capaz de desdoblarse. El ser humano es el único que es capaz de romperse por dentro, de simular lo que no es. Y esa parte es justamente el punto donde se juega la vida cada uno de nosotros. En otro programa lo hemos dicho aquí, nuestro yo, nuestra parte interior, tiene 4 yos. El yo que realmente somos, nuestro yo interno y profundo, muchas veces difícil de conocer, difícil de llegar a él. El ego, que es el yo que suponemos que somos, el yo que ven los demás y el yo últimamente que mencionamos o que enseñamos en las redes sociales. Cuando el yo que realmente somos no coincide con el ego, el que pensamos que somos, cuando el yo que realmente somos no es el que mostramos en las redes sociales, quiere decir que estamos viviendo sin sencillez. No estamos siendo unitarios en nuestra personalidad. Y vivir sin sencillez, vivir no unitario, lo que hace es quebrar a la persona por dentro. Por eso es tan importante esta cualidad y tenemos de muchas maneras que pelear por ella. Tenemos que buscar conseguirla. La sencillez es una cualidad de las personas grandes, Joaquín, de las que alcanzan la grandeza. Porque las personas que alcanzan la grandeza suelen tener una alta autoestima. Saben lo que valen, saben que son seres únicos e irrepetibles. Y eso ayuda mucho a que siendo lo que son sean plenos y felices. Y eso los hace sencillos. En cambio, las personas que tienen un ego muy alto, lo que significa que tienen una baja autoestima, que esa es la gran paradoja. Cuando se tiene un gran ego, se tiene una baja autoestima y una alta autoestima supone un bajo ego. Cuando sucede eso, pues lo que sucede es que se rompe el ser humano cuando el ego gana y las personas son profundamente infelices. No encuentran respuesta a muchos de los problemas de la vida. En muchas ocasiones nosotros podemos confundir una alta autoestima con el ego. Eso me parece que es una cosa que no debemos de confundir. Son dos conceptos totalmente diferentes. Mientras que la autoestima sabe lo que vale, pero también sabe las limitaciones que tiene el ser humano y está abierta a los demás, generalmente el ego no tiene claridad sobre lo que vale. El ego no está abierto a los demás, se centra solamente en sí mismo y el ego va un poco perdido, buscando la satisfacción. Y hoy, Joaquín, yo quiero mencionar este tema de la sencillez especialmente porque estamos viviendo, insisto, una época especial de búsqueda de la aprobación, sobre todo ahora en la era de las redes sociales, particularmente en los jóvenes, Joaquín. Los datos son verdaderamente impresionantes. Fíjate que, de acuerdo con datos estadísticos publicados, en el mundo solamente una de cada 4 personas de 7 a 17 años de edad, o sea, de niños a adolescentes, entrando ya en la juventud, solo 1 de cada 4 tiene una buena autoestima. Eso quiere decir que 3 de cada 4 tienen problemas de autoestima. Este otro dato es impresionante. En estas edades, de las niñas, de las mujeres, de las jóvenes, solamente el 3% se considera hermosa, está contenta con lo que es, se muestra de manera sencilla, solamente el 3%. ¿Y por qué es esto, Joaquín? Porque hemos vinculado nuestra autoestima y sobre todo los jóvenes a esas edades en función de lo que reciben del exterior. Desde pequeños prueban mucho la droga de la aprobación, que se ha maximizado con el uso de las redes sociales. Los likes,
que hoy para muchos jóvenes son fundamentales para mantener su seguridad. Joaquín, por ello hoy me parece que es un buen día para buscar y nosotros mismos revisar la sencillez. ¿Cómo es nuestra vida de sencilla? ¿Qué tanto nos mostramos de forma sencilla? ¿Qué tanto buscamos una afectación? En parte, tiene mucho que ver con nuestra sanidad psicológica. Una buena sencillez, insisto, es ejemplo y es consecuencia de grandeza. Es sinónimo de elegancia, es sinónimo de felicidad y de una vida lograda. Como bien lo decía José Ángel Bielsa, solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño, quien sabe ser sencillo. La sencillez, Joaquín, esa cualidad tan necesaria, tan importante para nosotros, para la vida social y tan escasa en este mundo de apariencias. Ese sería el comentario de hoy, querido Joaquín. No, pues siempre nos dejas girando, querido doctor Lozano. Y es cierto, la sencillez, la sencillez es algo que está en vías de extinción, por lo que veo yo, y no solo desde los jóvenes con todas las redes, sino de los adultos, sobre todo algunos de ellos cuando van encumbrándose, van perdiendo eso de la sencillez para montarse en la soberbia y en la arrogancia. Pero bueno, así son. Así es, querido Joaquín. Y fíjate cómo las personas sencillas terminan siendo mucho más atractivas, tienen mayor liderazgo sobre los demás y se Sí, vuelven ejemplos a seguir. ¿Cómo nos falta eso hoy, Joaquín, en el mundo? Efectivamente. así es. Gracias, querido José Antonio. Te abrazo con cariño. El doctor José Antonio Igualmente. Lozano Díaz. Gracias. El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD.